Vamos a continuar amplificando el texto. Habíamos mencionado los roles fijos de la cultura y que el sujeto tiene que triunfar sobre los roles fijos de la cultura. Quienes se fundan como varón y como mujer entran en la vida. Quiere decir que los roles fijos de la cultura, en los roles fijos de la cultura, la vida entra a través de los roles. Por eso muchos seres necesitan ser, por ejemplo, madre. ¿Para qué? Para que la vida que circula por el arquetipo madre entre en ellos. Porque ellos no tienen vida propia. Entonces necesitan, a determinada edad cronológica, los seres necesitan cambiar de rol arquetípico fijo. Entonces son esas conversaciones, viste, que se dicen, pero vos no sabés lo que es ser madre. Te dicen. ¿Por qué? Porque vos contactás con el arquetipo madre y automáticamente, como por obra y gracia del Espíritu Santo, empezás a sentir una vida y te insufla algo desde afuera, o sea, desde el otro, que te saca de la chatura que estás viviendo en ese momento. Pero fíjate, eso no viene de algo propio. Viene de la vida que circula a través de los roles fijos. Lo mismo que los niños eternos, que juegan a la Play hasta los 40 años, que hacen boludeces, cuando son padres. Se transforman en padres y mágicamente se ponen un traje, son responsables, ¿viste? Miran así. Vos decís, ¿qué pasó ahí? Si estos sujetos no tienen vida propia, si no tienen lugar propio. Pasaron de un rol fijo a otro. Y por el hecho de cambiar en la ruleta, empiezan a experimentar la vida que circula a través de otro rol fijo. Entonces parece que se le renovó la vida, parece que le cambió la vida. ¿Viste como dicen? No, me cambió la cabeza. ¿Qué quiere decir que me cambió la cabeza? Que entró, está sujeto a otro impacto de corriente de vida del cual no estaba sujeto antes, o estaba en otro rol fijo. Pero eso no tiene que ver con lo propio, tiene que ver con los roles fijos de la cultura. Por eso es la vida que procede del otro, que te cambia. Muchas personas, muchos seres, vos ves que se tornan responsables por el hecho de cambiar de un rol fijo a otro. Pues pasan de ser hijos a ser padres. Pasan de ser hija a ser madre. Pero únicamente desde el lugar de varón y de mujer acontece lo que se llama la transmutación. Porque todo lo demás, o sea, es transformación, es cambiar de una forma a otra. Eso es lo que cuando la vida viene del otro. La transformación. Vos te transformás de un rol fijo a otro rol fijo y vas cambiando. Hija, hermana, esposa, madre. Te transformás. Eso tiene que ver con la vida cuando entra desde el otro. Pero únicamente desde el lugar de varón y de mujer, que es donde se activa el sujeto. Que es como decíamos, que en los libros sagrados está postulado que la divinidad los creó varón y mujer, pero no se refiere a los seres como criaturas. Se refiere a que la divinidad crea un lugar de varón y de mujer para que el sujeto se apoye, para que el sujeto advenga, en términos psicoanalíticos.
La divinidad crea ese lugar. Diferencia el espacio-tiempo. Como que la divinidad le da la casa, el espacio-tiempo. Y después el sujeto tiene que habitarla. Tiene que ser el que la habita. Tiene que estar a la altura. Y para poder habitarla como sujeto, tiene que resignificar lo que se llama la potencia primordial del instinto. O sea, el varón tiene que resignificar al hombre. Y la mujer tiene que resignificar a la hembra. En eso está la individuación. En términos de magia sexual, que es cuando lo inferior se integra en lo superior. O sea, cuando el hombre se integra en el varón, cuando la hembra se integra en la mujer. Porque de esa manera la personalidad se integra en el alma. Y eso hace una masa compacta de sustancia, que es apto para habitar el lugar como si fuera el observatorio, para contactar con el sí mismo. Como que la materia y el espíritu se encuentran a mitad de camino. El espíritu puede descender hasta un lugar, que es diferenciar ese espacio-tiempo, el lugar de varón y el lugar de mujer. Pero la materia tiene que sublimarse para poder llegar a ese lugar y habitarlo con propiedad, digamos. Ahí entramos en el siguiente párrafo. Se fundan como varón y como mujer, entrando en la vida como sujetos de sí mismos. O sea, el varón y la mujer entran en la vida. No es que la vida entre en ellos. Entran en la vida propia como sujetos de sí mismos. Están sujetados al sí mismo. Porque como bien decía Gurdjieff, por ejemplo, la libertad en este plano consiste en elegir a qué fuerzas uno queda sujeto. Por las características de este plano, que es la dualidad, todo está sujeto, por eso es el entramado. Entonces, el sujeto puede elegir desde su libertad a qué fuerzas queda sujeto. O sea, qué mitos constela y qué identidad divina asume. En eso está lo que se llama el libre albedrío. La predestinación sería lo que el espíritu, lo que el sí mismo, desciende y es lo máximo que puede hacer. Es decir, bueno, desciendo hasta acá, te dejo esto, en una meseta. Eso es la predestinación. Pero la materia tiene que sublimarse y estar a la altura de eso. Cuando la materia se sublima y llega a ese lugar intermedio, ahí recién existe el libre albedrío. Si no, no llega. Porque puede haber una predestinación, pero únicamente se puede activar esa predestinación desde el sujeto. Si no, es lo mismo que tuvieras una cuenta en el banco, ¿no? ¿Cuál es el requisito para tener una cuenta en el banco? Que esté a tu nombre. Si no, no puedes cobrar. Y cuando vas a cobrarla, ¿qué tenés que acreditar? Identidad. Si no, no te dan nada. Bueno, eso que se da en los bancos, esa es la manera en que está estructurado este plano de significación.
Por eso los bancos son los reyes hoy. ¿Por qué? Porque lo que se da en un banco se da en la realidad, en este plano de significación. Vos fíjate, ¿qué investiga un banco? Cuando vos vas a pedir un crédito, ¿qué investiga un banco? Si sos confiable. Bueno, este sujeto, ¿es confiable o no es confiable? Esa es la verdadera etimología de la palabra fe, que en griego se llama pistis. Pistis significa crédito. Entonces, alguien que tiene fe es alguien que tiene crédito como sujeto. Y vos decís, no, este es un sujeto que hace lo que dice, es confiable, tiene pistis. Entonces, el universo le da. ¿Por qué? Porque hace lo que dice. Todos los seres que no hacen lo que dicen están en el verás. El 90%. En el verás. Están en el verás de la creación. Claro, no son confiables. Entonces, ¿qué les va a dar la providencia? Cualquier cosa que le dé le va a significar más deuda, porque lo va a mal utilizar. Por eso, como decíamos con un amigo, cuando estudiábamos hace muchos años las cuestiones de magia, que es muy interesante la relación del sujeto con la providencia. Porque el sujeto con la providencia no va a pedir, quiero ser millonario, ese tipo de cosas. El sujeto va a exigir lo que le corresponde al universo, que es una medida concreta. Ni más ni menos. Porque si pide más de lo que le corresponde para realizarse, se lo está sacando a otro. Y le está alterando la realidad a otro. Ese es el sentido de la prolijidad iniciática, de la precaución mágica. Lo mismo pasa con la salud. Por eso puede haber iniciados incluso que estén enfermos, pero eligen no curarse. Así, ¿cómo puede ser? Si por el hecho de ser iniciados tienen acceso a la salud, a voluntad. Porque el iniciado, cuando está enfermo, lee en la realidad y ve que si él se cura, le puede estar robando la salud a otro. Entonces la curación no puede ser indiscriminada. Tiene que tener un orden. Así como las enfermedades también. Muchas veces no son individuales. Un sujeto puede recibir una enfermedad como si fuera por efecto mariposa, por lo que está haciendo otro sujeto en otra parte del mundo, y lo recibe por el entramado, sí, por supuesto. Son esos casos que vos decís, pero si este tipo no hizo nada para estar enfermo de esta manera, ¿por qué está así? Eso también por el entramado. Porque están los designios y está el entramado. Pero fíjate que en términos económicos, ya sea de dinero, de vitalidad o de salud, están todas esas visiones a tener en cuenta para entrar en la vida. Para entrar en la vida. Yo, por ejemplo, cuando nací, me acuerdo que siempre me contaban
que todos se acordaban la hora que yo había nacido, porque se decía que se pasaba un aviso por la radio en ese momento que decía son las 20:25, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. A esa hora. Quiere decir que en el entramado yo entro en la vida en el momento en que Eva Perón sale de la vida. Pero se hace el énfasis de la inmortalidad. Quiere decir que yo estoy obligado por el entramado a gestar una concepción de inmortalidad por el momento en el que me presento en la vida. Eso es lo que le tengo que aportar al entramado. Es como un desafío. Entonces no puedo hablar de cosas que tengan fecha de vencimiento como sujeto. Por eso siempre rechacé todo lo que sea difusión, viste, escribir. Pues decía, no, uno tiene que estar muy preparado como sujeto para hablar de cuestiones que sean casi atemporales. Son desafíos que se plantean al sujeto. Por eso cuando encuentro este lugar en el cual vivió los últimos años Macedonio Fernández, que era una especie de maestro espiritual de Borges, se da exactamente el mismo desafío. Alguien acá partió de este plano. Fueron los últimos años. Quiere decir que el desafío para habitar un lugar como este es completar lo que falta, que es entrar en la vida. Por eso es un lugar muy apto para iniciar una escuela. Porque hay alguien que ya transitó el arquetipo muerte y partió. Entonces es muy apto un lugar así para entrar en la vida. Y si a eso le sumamos que en esta misma manzana está el Museo de Eva Perón, es como cierra todo. Cierra todo, lo cual te predispone a estar abierto a todo. Es una propuesta. Eso también tiene una doble lectura. O sea, si yo en este lugar que habito hago algo que no esté a la altura, precipito fuertemente el tánatos de quien se murió acá. Eso también forma parte del desafío. Son desafíos para no dormirse, pero son desafíos para el sujeto. Claro, la personalidad con eso no quiere saber nada. Por eso la tenés que llevar, como si domaras un caballo. Porque la personalidad tiene la potencia. Es una fuerza ciega. Por eso, por ejemplo, otro gran mito que ilustra mucho esta época es el mito de Edipo. Porque Edipo es el hombre occidental actual, en el cual se le dijo todo de entrada, pero por no saber escuchar, termina matando a su padre, que es la herencia iniciática de Occidente, la cual el hombre occidental no escucha, que es la voz del espíritu, digamos. Grecia, Roma, la divinidad, el paganismo, toda la riqueza occidental, que el hombre occidental hace como si nunca hubiera existido. O sea, mata a su padre todos los días.
que es el nombre del padre de Occidente. Lo que le dice lo que sí y lo que no. Eso el hombre occidental todos los días lo mata. Hace que no escucha, hace que no ve. Y la otra característica, ¿cuál es? El incesto con la madre, o sea, con la naturaleza. El hombre occidental viola a la naturaleza todos los días. Hace incesto con su madre. Para sacarle recursos, con la técnica occidental, la viola todos los días a su madre. En una repetición del eterno retorno monstruosa. Ese es el hombre occidental actual. Por eso, ¿qué hace Edipo al final? Cuando se da cuenta, se arranca los ojos. O sea, ¿qué quiere decir que se arranca los ojos? Que se reconoce como fuerza ciega. Es una fuerza inférica. O sea, no tiene ni el nivel del sustrato, ni el nivel de la potencia, ni el nivel del hombre y de la hembra. Es menos que eso. Por eso cualquier hombre o cualquier hembra que vemos caminando por la calle resalta, ¿no? Eso es lo que busca la moda, los fotógrafos, todo eso. Cuando hay un hombre y una hembra, resaltan. ¿Por qué? Porque el nivel de Occidente es menos que eso todavía. Ni siquiera llega al sustrato. Ni hablemos del sujeto, varón y mujer. Mucho menos del dios y la diosa. Bien, gracias. Pero a veces es muy importante tomar conciencia en el plano en el que uno está y la época, para no repetir. Si no, no sabes qué hay que bloquear. Seguimos con el escrito. El lugar de varón y mujer es la quinta esencia, el quinto elemento, que resignifica la cruz fija. El lugar estratégico desde el cual ascender al sí mismo, como individuo absoluto liberado. Fíjate, el lugar de varón y mujer es la quinta esencia, el quinto elemento. ¿Te acuerdas una película del quinto elemento? Fíjate, en esa película, hecha por un director muy especial, el quinto elemento era una mujer. Pero ¿qué característica tenía esa mujer? Era una hembra, tenía la potencia de la hembra, la cual vos la ves y tiene un relieve propio, tiene brillo propio. Tenía el lugar de mujer y finalmente tiene que asumir su divinidad desde el lugar de mujer. Si no, no podía activarse el quinto elemento, que era ella. Y el final es casi mítico, porque ella, cuando habita su lugar de mujer, o sea, cuando resignifica a la hembra, le pasa revista a toda la historia de la humanidad, que es su propia historia. Y desde ahí decide qué hacer. Si ayudar a la humanidad o no. Si darle una oportunidad a este plano de significación o no. Pero es desde el lugar de mujer que ella puede pasar revista a la historia, ve todo lo que se repite en la historia. Y cuando ve todo lo que se repite dice, ¿para qué carajo voy a ayudar acá si todo repite lo mismo? ¿Qué sentido tiene dar una oportunidad a esto? Que es una porquería. Y ella tiene que encontrar algo digno para poder darle el impulso de lo femenino.
que es el impulso de una nueva creación. Y ahí entra en juego el sujeto masculino, que es lo que ella encuentra digno, de dignidad, de dignitas, como par de ella, que era casualmente, en el personaje que lo hace Bruce Willis, que es un hombre con toda la potencia del hombre que habita el lugar de varón y es un guerrero. Y ahí se da la culminación del argumento, que porque un varón y una mujer se encuentran, hay una nueva oportunidad. Ese argumento de esa película es casi mítico. Después está todo lo demás, viste, los efectos especiales, todo eso. Pero lo que se toca en esa película, en cuanto a contenido mítico, es brillante. La película empieza en Egipto. Todavía no me acuerdo. Son unos arqueólogos que encuentran grabado en la piedra el mito de ese argumento. Únicamente un antiguo gnóstico puede haber filmado algo así. Así que vayan nuestros respetos a ese director. Por eso el quinto elemento resignifica la cruz fija. Y eso en el final de la película esta se ve, que están los 4 elementos fijos. Son, en ese caso, tierra, agua, fuego y aire. Y está el lugar de mujer, que es el quinto elemento, que los resignifica, los hace volver a la vida. Y ahí ya no son los 4 elementos que se chupan a todos los sujetos, como es el eterno retorno, sino que es un sujeto que se alimenta de los 4 elementos y les da sentido, que ese es el quinto elemento. Por eso ese es el lugar de varón y el lugar de mujer. Desde ese lugar se resignifican las fuerzas inféricas, o sea, lo que es menos que humano. Si no está ese lugar, lo que es menos que humano drena hacia abajo, hacia las pulsiones, a todo lo que es más. Como si fuera, en términos de principios, Thanatos triunfa sobre Eros. Que eso es también la conclusión de esta película. Porque Eros, únicamente desde Eros podía resignificarse todo eso. Únicamente desde Eros podía resignificarse Thanatos. Tenía que haber un Eros que sea más grande que todo Thanatos. Curiosamente, ese es el argumento también de la guerra de Troya. Que tenía que haber un Eros, que era Helena, la encarnación de Afrodita, que sea más grande que todo el Thanatos restante, la guerra. Por eso en ese argumento de la guerra de Troya, empieza en el Olimpo y termina en la tierra. Empieza en el Olimpo. La diosa Eris, la diosa de la discordia, pone a rodar una manzana, diciendo, esta manzana es para la más bella. Y no aclara. Entonces la manzana llega a donde estaban Hera, la diosa de la familia,
Palas Atenea, la diosa de la guerra y la estrategia, y Afrodita, la diosa del amor. Y Eris se va. Para la más bella, toma la manzana y se va así. Ya hizo el mal. Entonces las tres diosas dicen, ¿para quién será esta manzana? Y otra dice, y se empiezan a mirarse. Y dice, ¿y vos qué opinás? Y bueno, empiezan a tener, yo creo que es para mí, por esto, por esto, por esto. No se ponen de acuerdo. Entonces, como no se ponen de acuerdo, lo van a ver a Zeus. Para que Zeus decida. Como Zeus era un dios que la tenía muy clara, dice, la verdad no tengo la menor idea. Vayan a preguntarle a Paris, que sabe mucho de mujeres. Claro. ¿Ves? Así contesta un dios. Queda como un dios. Claro, queda como un dios. Bueno, en la Tierra está Paris, que sabe muchísimo de mujeres. Creo que él va a tener la posta. Dice, todos le dicen gracias, Zeus, gracias, y se van. Y Zeus queda en el trono. Claro, por eso es un dios. Ese es el humor de los griegos. Como decir que Zeus, para transformarse en Zeus, tuvo que evitar ser devorado por el nombre del padre, que era Cronos. Ya, con que un ser humano evite ser devorado por el nombre del padre, ya es un dios. Eso es un chiste griego, esotérico. Porque tiene que ser más que un sujeto. Tiene que asumir su propia divinidad para ir más allá del nombre del Padre. Entonces las tres diosas lo van a ver a Paris, que era hijo del rey Príamo. Y ahí se da una especie de concurso de belleza. Las tres diosas desfilan para él y le ofrecen sus características como diosas. Entonces Hera, esa parte de la Ilíada es hermosísima, porque ahí se ven todos los niveles del amor. Todos los 4 niveles del amor se ven ahí. Vos ves en los libros sagrados, para decir amor, se utilizan 4 palabras distintas. Está storge, que es amor familiar; eros, que es amor sexual; filia, que es amistad o camaradería; y ágape, que es el amor superior, es el amor en su propio plano. El único real es ágape. Los demás están sujetos a otras cuestiones. Storge está sujeto ¿a qué? Al arquetipo familia que te toque. Eros está sujeto ¿a qué? A la contraparte con la que te encuentres. Filia está sujeto ¿a qué? A los valores de la época y a que la amistad sea camaradería y no algo inferior. Por eso fíjate, lo que le ofrecen las diosas a Paris, primero viene Hera y le ofrece ¿qué? El amor familiar, porque Hera es la patrona de la familia. El amor familiar, storge. El máximo amor que se puede vivir dentro de un arquetipo familia. Después aparece Afrodita. Le ofrece Eros, el amor sexual, como encarnado como Venus. La contraparte, el misterio de Amor. En tercer lugar aparece Palas Atenea. ¿Qué le ofrece? La victoria en la batalla, en todas las batallas que tenga.
Pero fíjate, ¿desde qué punto se lo está ofreciendo? Desde la filia, la camaradería. Porque únicamente en el misterio de la guerra se da la camaradería en combate, confrontando la muerte. Para Satanás le ofrece eso. El máximo amor que se puede encontrar en la camaradería, que es a través de la victoria en la guerra. Y Paris tiene que elegir. Pues fíjate, ¿qué faltaba? Ágape. Por eso se desencadenan los acontecimientos, porque no estaba el principio más importante. Por eso en la guerra de Troya, que es el ciclo heroico de Grecia, como si fuera el aspecto superior, donde se ve lo heroico, faltaba Ágape. Entonces vos ves que el arquetipo femenino, o sea, el lugar de mujer, es ocupado primero por Helena, porque Paris, cuando elige a Afrodita, elige a Eros. Entonces Afrodita le dice, bueno, te voy a hacer conocer a una mujer en la cual yo voy a vivir en ella, que es Helena. Entonces Afrodita vive en Helena. Y Paris, cuando la ve a Helena, la reconoce. Porque Paris era hijo del rey Príamo. Y Príamo había tenido como hijos a Paris y a Héctor. O sea, Héctor representaba el amor familiar, elevado a la máxima expresión. Era el amor familiar, que cobija a toda una familia, los hace llegar a todos a su destino. Y tiene una ética impecable. Ese era Héctor. Así es. En la cual Troya tenía el símbolo sagrado, el animal de poder, era el caballo. Por eso Troya cae con el regalo que le regalan los griegos. Un caballo. Como ven su animal de poder, dice acá no puede haber ningún mal, lo hacen entrar. Y el enemigo estaba adentro. Eso, todas esas tragedias son para que aprenda el sujeto y no se repita siempre lo mismo. Entonces el rey Príamo tenía a Héctor, que era el máximo amor de Estorge, de familia. Tenía a Paris, que era el máximo amor de Eros, del misterio de amor. Entonces fíjate, si Príamo tuvo como hijos a lo mejor de Estorge y a lo mejor de Eros, ¿quién era Príamo? Filia, camaradería. Por eso era rey. Y era un rey camarada de todos los súbditos. Por eso se decía que era el mejor rey. Porque era el que no ponía distancia con los demás, sino que los integraba y ellos se integraban con él. Era como Alejandro Magno. Combatía mano a mano con sus guerreros, comía con ellos, estaba con ellos. Bueno, Príamo era ese rey, el mejor rey. Entonces los troyanos le reciben a Helena, que era Afrodita, y reciben el ataque de los griegos. Y los griegos encarnaban el principio poder. Así como los troyanos encarnaban el aspecto amor, defendían el amor. Todos los griegos que avanzan sobre Troya buscan el poder. Y ahí entramos en otra profundidad de lugar de varón y lugar de mujer. Pues por naturaleza,
el varón persigue el poder y la mujer persigue el amor. Entonces Troya, en esa guerra, era el lugar de mujer. Por eso la recibe a Helena. Y es asediada por los griegos, que habitan el lugar de varón y persiguen el poder. Agamenón, por ejemplo, era el rey de los griegos. Para poder tener vientos favorables para invadir Troya, es capaz de sacrificar a su propia hija, que es Ifigenia, para que los barcos tengan viento y puedan llegar a Troya. Y era buen padre, pero en pos del poder es capaz de sacrificar su rol de padre y a su hija para llegar al propósito. Aquiles servía a Agamenón, que era el mejor guerrero. Y Aquiles empieza también combatiendo por el poder, pero termina reconociendo el amor. Se completa. Y Ulises, que es el último personaje, que con su astucia humana logra resignificar todas las circunstancias. Ulises empieza atacando Troya por Helena, que era la encarnación de Afrodita, y que para los griegos, después que escuchaban la Ilíada y la Odisea, era que todo se había hecho por culpa de Helena. Pero fíjate que Ulises tiene adelante Helena en Troya, que es lo que tiene que lograr, que conquistar. ¿Y en qué se apoya Ulises atrás? En Penélope, que es el otro aspecto de lo femenino. La mujer fiel que teje y que lo espera, que es la contraparte de Eros. Fíjate, el caballo de Troya, la idea, la da Ulises para terminar con la guerra que no se terminaba nunca. Porque el amor y el poder estaban ahí, no se definía la cuestión. Y a Ulises se le ocurre el tema del caballo. Pero fíjate, lo mismo que le permite a Ulises ganar la guerra, después se le transforma en el karma de él. Porque esa astucia y el tema de meter el caballo de Troya, que es la contraparte inferior del Pegaso, que es el caballo alado, con el cual el alma se remonta al sí mismo y al origen. Fíjate, en Troya está el caballo de Troya, que es donde está la traición, que es el caballo que no vuela. O sea, cuando la potencia sirve a la personalidad, que por naturaleza es cobarde y traidora. En cambio, en el mito del Pegaso, que es el caballo alado, es la potencia del animal de poder, pero le permite al alma desembocar en el sí mismo. Por eso Perseo monta un caballo alado, que es el Pegaso. Fíjate, después en la Odisea, Ulises tiene permanentemente, para poder llegar a su casa, queda preso del argumento. Por eso tarda tanto. Queda preso del argumento del caballo. O sea, lo mismo que a él le hizo ganar la guerra, después queda en ese argumento arquetípico del caballo. No puede zafar. Por eso tarda tanto. Entonces después se encuentra con Circe, que es una encantadora, que con su magia, que era como una matriarca anterior, con el poder de las matriarcas, agarraba a los hombres, les leía el animal de poder y los hacía obedecer desde el animal de poder. Por eso no es que los transformaba en animales, sino que les leía el animal de poder a cada uno y los manejaba desde ahí.
Entonces ella veía un hombre y decía, a este tiene animal de poder, tiene un oso. Entonces ella se dirigía al oso con la palabra, con las sílabas, con los encantamientos. Entonces los hombres que no eran sujetos la obedecían ciegamente. Claro. Y el único que no obedece es Ulises, pues está desde sujeto. ¿Y Ulises qué hace? Dice, ¿cómo zafo de esta? Como Circe la hechicera, ¿qué hace? Porque era como una emperatriz, pero virgen. Acepta ser pareja de ella y tiene 2 hijos con ella. Entonces él, al hacerle 2 hijos a una hechicera, la hechicera pierde el poder sobre él. Porque se hace mujer. Ella, de ser matriarca, pasa a ser mujer humana. Pues fíjate, él estuvo 2 años ahí. Tuvo 2 hijos con ella. ¿Qué son los 2 hijos? El caballo de Troya que él le puso a ella para transformarla en mujer. Entonces ahí ella pierde el poder y él se puede ir. Y así en cada lugar que toca Ulises se dan argumentos interesantísimos que tocan el nivel iniciático. Por eso cuando él llega a Ítaca, cuando él vuelve a su lugar, realiza el antiguo ritual de pararse frente a su piedra y decir, este es mi pan, este es mi vino, y celebra. Porque había llegado al lugar que tenía que llegar. Había vuelto a su patria, a la patria del espíritu. Y siempre que el sujeto regresa a su patria, tiene que celebrarlo de esa manera. Con lo más excelso que el lugar le aporte a su identidad. El pan es su propio cuerpo y el vino es su propia sangre. No es el cuerpo y la sangre de otro. Es que él reconoce que en su lugar contribuye a formar su propio cuerpo y su propia sangre en la memoria del origen. Y así en su propia piedra celebra en lo inamovible. Así celebra el sujeto cuando regresa, porque en su lugar siempre se encuentra el varón con su mujer y el dios con su diosa.